¿Cómo están, chicos del Colegio Líder? Hoy vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje y venimos con el tema de la semana número 2. Tenemos el lenguaje. Hoy vamos a definir lo que viene a ser el lenguaje. Nos dice, facultad exclusivamente humana. Esto es lo que diferencia lo que es un lenguaje de la comunicación. La comunicación se da a través de todos los seres vivos. ¿Solamente las personas son seres vivos? No, están los animales y las plantas. Ellos también tienen sus formas particulares de comunicarse. Pero dime, ¿los animales y las plantas hablan? ¿Saben razonar mientras que se están hablando? No. En cambio, el ser humano sí utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito. A diferencia de los otros seres vivos, nosotros sí poseemos el lenguaje. Nos dice que consiste en articular signos de naturaleza sonora. Quiere decir que ya sea que yo lo voy a escribir, si yo lo empiezo a leer, pues de todas maneras se va a transmitir para ser escuchado. Y obviamente en la que viene a ser oral es para escuchar. Eso es la diferencia entre lo que viene a ser comunicación con lenguaje. El lenguaje solamente lo tenemos los seres vivos. Características del lenguaje. Primero nos dice que es universal porque todos poseen el lenguaje. Todos poseemos el lenguaje. No es el mismo código. ¿Por qué? No todo el mundo habla castellano, ¿no es cierto? Pero sí todos tienen una forma de comunicarse que es el lenguaje. Profesora, ¿y los mudos? Los mudos no pueden articular de manera oral, pero el código del lenguaje está en su cabeza y lo manifiestan de otra manera. Utilizan el sistema de señas, ¿no es cierto? Pero están hablando lo mismo. Para ellos el significado de dormir es lo mismo. El significado de decir te quiero también lo plasman con sus manos, pero es el mismo significado. No lo pueden articular con palabras, pero sí está en su mente. El código es el mismo. Si tú estás hablando castellano y te encuentras con alguien que es mudo y que vive en Perú, en su cabeza también está el castellano. Por eso es universal. Ahora, racional porque utilizamos la razón. Es decir, aunque no lo creas, tu cerebro trabaja en todo momento y está pensando todo lo que tú vas a actuar o todo lo que tú vas a decir. A veces uno dice, ha dicho tonterías. Aunque no lo creas, tu cerebro también ha estado trabajando en ello. Es por eso que se dice que el lenguaje es racional, porque todas esas palabras tienen un significado allí. Otra de las características nos dicen que es innato. Esta característica fue planteada por el lingüista Noam Chomsky, que nos dice que es una herencia genética. Eso quiere decir que el lenguaje se transmite desde nuestros antepasados. Que tú naces y ya en tu cerebro, en algún momento, el lenguaje se va a desarrollar para ser hablado, pero ya está en tu cabeza. A su vez, también es aprendido. Profesor, ¿cómo puede ser innato y aprendido? ¿Por qué? Porque no solamente es que nosotros nacemos y dime, tú naces y en tu cerebro está el lenguaje y tú inmediatamente hablas, tú inmediatamente sabes qué significan las cosas. No, gracias al entorno social y en el caso de cuando uno nace, viene a ser la familia, nosotros también podemos relacionar el significado. Gracias a ellos podemos saber qué es una cama, qué es una mesa, ¿no es cierto? Y el significado de cada uno de ellos. Por eso también se necesita del entorno social para desarrollar el lenguaje. Nos dice doblemente articulado. Doblemente articulado porque esas palabras que tú estás escuchando, cada una de ellas yo las puedo desdoblar. Son dos allí y cada una de ellas tiene un significado particular. Esto fue planteado por el lingüista Martinet. Él nos decía que existen dos articulaciones. La primera viene a ser los morfemas y la segunda articulación los fonemas. Los morfemas son partes que tienen significados. Es una estructura interna de la palabra que tiene significado. Por el contrario, los fonemas tienen un significado distintivo. Su función es distintiva. Quiere decir que basta que yo cambie un fonema para que cambie todo el significado de la palabra. Los morfemas, por ejemplo, tengo la palabra marineros. Marineros, yo no lo voy a silabear. Si yo silabeo es ma-di-ne-ros. Ma-ne. No tienen ningún significado. Pero yo tengo aquí la palabra marineros. ¿De qué palabra viene marineros? De mar. Este es mi primer morfema, mar. ¿De dónde viene la palabra? Ese es su significado esencial. In viene a ¿qué? A derivar lo que va a ser sustantivo, que voy a una persona. Oficio. O me ayuda a ¿qué? ¿Marineras también hay? Sí. Entonces, o me ayuda a saber ¿qué? El género. S. Yo puedo decir marinero y marineros. Sí, la S me ayuda a saber la cantidad, el número. Eso es un morfema.
El fonema, por el contrario, es cada una de las letras, cada sonido de esas letras. De la M, de la A, de la R. Profesora, de la M es M. No, el sonido de la M es ¿no es cierto? Viene a ser sorda allí. Muy bien, eso viene a ser los fonemas y las características del lenguaje. Muy bien, chicos, continuamos con los planos del lenguaje. El lenguaje biplánico tiene dos planos. Tenemos la lengua y tenemos el habla. Son opuestas. La lengua primero me dice que es ¿qué cosa? Es el código, el sistema de signos que nosotros tenemos en nuestra mente. Ese lenguaje que está en tu cabeza, esas palabras que se están procesando en tu cerebro, eso se llama lengua. Mientras que una vez está pasando ahí cada una de las letras, se está formando una frase, se está formando una palabra, una oración, y tú lo dices, eso se llama habla, el uso del código. Ese código, esas palabras que se están formando en mi cabeza, una vez que yo las plasmo, lo que tú estás escuchando, eso viene a ser el habla, el uso del código. Ahora, me dice que es social, ¿por qué? Porque me va a ayudar a relacionarme con los demás. Yo tengo el castellano. Obviamente yo hablo esta lengua, ¿por qué? Porque todo el mundo está hablando lo mismo y me ayuda ¿a qué? A poder interactuar con los demás. Mientras que el habla es individual. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros habla de diferente manera. ¿Tú hablas igual que tu hermano? ¿Hablas igual que tu compañero? ¿Hablas igual que tus padres? No, cada uno de nosotros tiene una forma particular de hablar. Es por eso que decimos que el habla viene a ser individual. Ahora, la lengua es abstracta. ¿Por qué? Por ejemplo, el castellano. El castellano es una lengua, es un sistema de signos, es un código. Dime, ¿tú puedes tocar el castellano? No, ¿no es cierto? ¿Puedes ver el castellano? No, eso está en tu cabeza, por eso es abstracta. Mientras que cuando yo hablo el castellano, eso viene a ser que habla, por eso es concreta, porque la puedo escuchar. Ahora, la lengua es casi fija. ¿Qué significa eso? Tiene que pasar muchísimo tiempo para que la lengua cambie, para que ciertas palabras se alteren. Por ejemplo, en la época de la España medieval, porque nosotros recordemos que el castellano lo traemos gracias a España, ¿no es cierto? Ahora, en esa época la H va a tener una evolución. Primero era la F, por ejemplo, se decía fermosa, fermosa. ¿Y qué? Ahora ha derivado tanto ¿a qué? A la H, hermosa. Ha pasado muchísimo tiempo. ¿Y tú crees que la H de hermosa, así como nosotros lo pronunciamos, va a variar mañana? No, ¿no es cierto? Tiene que pasar muchísimo tiempo. Por eso la lengua es casi fija. Va a variar, pero tiene que pasar mucho tiempo. Y aquí decimos que la lengua nosotros lo tenemos en el cerebro. Es lo que pensamos allí. Y el habla nos dice que es variable porque cambia constantemente. ¿Qué significa esto? ¿Tú hablas igual con tus amigos que con lo que hablas con tus padres? No, ¿no es cierto? ¿Hablas con tu profesor igual como hablas con tus hermanos? No. Por eso decimos que es variable, porque lo cambiamos. Y como dijimos, la lengua es lo que tengo en la cabeza y cuando lo plasmo viene a ser el habla. Esos son los planos del lenguaje. Muy bien, chicos, continuamos con las variaciones del lenguaje. Primero tenemos el idioma. El idioma es la lengua oficial de un país. Por decir, en nuestro país, el idioma es el castellano, pero no solamente el castellano, el quechua y todas las lenguas aborígenes de la selva, es decir, el shipibo, el aymara, ¿no es cierto?, el conibo, todas esas lenguas, esas pequeñas lenguas, aunque sea de pequeños poblados, todos en el Perú se consideran idiomas. Por ejemplo, en Francia, el francés, ¿no es cierto?, en Brasil, el portugués. Y así, en cada uno de los países tiene su idioma oficial. Muy bien. Ahora, sociolecto. El sociolecto es una variación diastrática. ¿Qué significa esto? Diastrática viene de estratos sociales. Quiere decir según el nivel de educación y el nivel socioeconómico, más que nada, que se le va a dar a las personas de aquí. Tenemos primero el nivel superestándar. El superestándar no es el que hable más bonito, no. Se da solamente de dos maneras, en el uso científico y en el literario. Científico, por ejemplo, padece de cardiopatía congénita. Esos términos los utilizan más que nada los médicos, ¿no es cierto? Estos términos son utilizados por los científicos. Esto es superestándar.
La lluvia se desviste a tus pies. Es un recurso literario, también súper estándar. Solamente en estos dos casos se da el nivel súper estándar. Ahora, el nivel estándar, ¿no es cierto? El nivel medio. Aquí sí, es el uso de las normas que se dan. Ya sea utilizar palabras que tú creas que son demasiado rebuscadas o como nosotros hablamos de manera normal. Por ejemplo, el longevo hombre es suspicaz. Está bien utilizado longevo, suspicaz, por el significado que se les da en el diccionario, no hay ningún problema. Longevo es viejo, ¿no es cierto? Suspicaz es astuto, no hay ningún problema allí. Y ayer murieron los ladrones. Normal, como nosotros usualmente utilizamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el que usa normas más rebuscadas y el coloquial, que es el usual de nosotros. Y el nivel subestándar, por debajo, ¿no es cierto? Es el uso de las jergas ya. Mira, por ejemplo, llegó choborra, ¿no es cierto? Mejor dicho, borracho, ebrio, en otras palabras de allí. Entonces, ese es el subestándar, utilizar las jergas. Ahora, vamos con lo que es el dialecto. El dialecto es la variación diatópica, tópica, viene de topo, significa de lugar. Quiere decir, es una variación regional. ¿Qué quiere decir el dialecto? Por ejemplo, el castellano. Nosotros hablamos castellano. Argentina habla castellano. Colombia habla castellano. Pero dime, ¿es el mismo castellano? ¿Es igual? No. Eso se llama dialecto, las variaciones que tiene el castellano. Ahora, ¿el castellano de Tarma es igual que el castellano de Puno? No. ¿Es igual que el castellano de Piura? No. También hay dialectos dentro de un mismo país. Cambia según lo regional, cambia según el lugar en donde está. Eso es un dialecto. Ahora, el dialecto tiene variantes. Por ejemplo, la lexical. Una idea se expresa de diferentes formas, es decir, un significado puede escribirse de diferentes maneras. Por ejemplo, infante, es un niñito, ¿no es cierto? Alguien que está entre la edad de 6 a 10 años de allí. Niño, para nosotros decimos, ese niño. Pero, por ejemplo, en Argentina, ¿qué le dicen? Pibe. En Italia, ¿qué le dicen? Bambino, ¿no es cierto? Y en Chile, ¿qué le dicen? Cabrito. Entonces vemos que las denominaciones cambian, pero seguimos hablando de un infante. Muy bien, el semántico es al revés. Ahora sí, una palabra tiene diferentes significados según el lugar. Por ejemplo, rapar. Aquí en Perú, rapar, ¿qué es? Es cortarse el cabello, ¿cierto? Quedarse ya calvo totalmente. Rapar. En la República Dominicana significa ser infiel. La infidelidad. Cuando alguien está casado y es infiel a su pareja, eso significa rapar. Entonces vemos que el significado cambia según el lugar. Por ejemplo, ahorita. Para nosotros ahorita significa en este momento. En Cuba, ¿no es cierto? En República Dominicana también, ahorita significa después. Todo lo contrario a lo que nosotros significa. Entonces, eso viene a ser la variante semántica. Sintáctica, cambia el orden de la oración. Principalmente las personas de la selva utilizan esta variante. Por ejemplo, del Juan su casa es. La casa es de Juan, ¿no es cierto? Esa es la oración correcta. Pero ellos cambian la forma de la oración. Del Juan su casa es. Morfológica. Morfológica quiere decir que alteras la palabra. Por ejemplo, ya pues es lo correcto, pero ¿qué dicen ustedes? Ya pe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Quitan una parte a la palabra. Eso es lo que viene a ser variantes del lenguaje. Muy bien, chicos, vamos ahora a resolver la parte práctica para ver que todo nos quede claro con lo que hemos hecho en teoría. Pero no se olviden que la parte de ejercicios de aplicación, por favor, los copian en su cuaderno y lo desarrollan, que es poner verdadero y falso, con todo lo que hemos hecho del lenguaje, de la lengua y el habla, ¿no es cierto? Y un poco sobre lo que es dialecto, idioma de allí. Ustedes ya lo completan, vamos a hacer las preguntas de rumbo a la universidad. Ya, tampoco se olviden, por favor, de lo que viene a ser la lectura. Transcriben solo las preguntas y lo resuelven allí. Muy bien, rumbo a la universidad. También para trabajar aquí los dos, yo voy a resolver los números impares y ustedes resuelven los pares. Dice la primera, el alemán y el aymara se encuentran en relación de ¿qué? El alemán es la lengua oficial de ¿qué? De Alemania, obviamente. Ahora, el aymara. Profesora, el aymara es algo menor que el castellano, es algo menor que el quechua. No. Recordemos que en nuestro país, según nuestra constitución,
tanto el castellano como el quechua y todas las lenguas aborígenes que tenemos aquí, aunque sean de comunidades muy pequeñas, son consideradas idiomas. ¿Y qué es el idioma? La lengua oficial. ¿Qué quiere decir? Que estamos en lengua frente a lengua. Ahora, dice la pregunta número 3. El quechua, el ashaninka, el aguaruna y el mashiguenga ¿son qué? Profesora, son de comunidades pequeñas, pero ¿qué acabamos de decir? Que no importa el número de pobladores en nuestro país, lo consideran lenguas. Muy bien, tenemos ahora el aguaruna. ¿El aguaruna es qué? Es una lengua, como acabamos de decir. ¿Y es una lengua de la sierra? No, es una lengua nativa americana, ¿no es cierto? Muy bien. Que en Venezuela se diga un momentico y en Perú un momento demuestra que el castellano tiene ¿qué? ¿Qué cambia? Ha cambiado un poco la palabra, ¿no es cierto? Ha cambiado allí un poco la variación. Es una variación morfológica del dialecto. ¿Es qué? Un dialecto, según el geográfico. Venezuela, ¿no es cierto? Perú están en lugares distintos y su forma de hablar es diferente. Vamos con la pregunta número 9. No es una característica del habla. Recordemos que el habla, ¿qué era? Lo que yo escucho, ¿no es cierto? Esas palabras que estás escuchando, eso viene a ser el habla. Psicofísica, sí, de tu mente pasa por tu boca, ¿no es cierto? Hasta escuchar. Variable, porque cambia constantemente. Efímera, ¿qué viene a ser? Que un momento está, ¿no es cierto? Podemos hablar una cosita en un momento que, por ejemplo, cuando decían, oye, chavo, lo dicen como decir muchacho, por simplemente copiarlo de otra persona, ¿no es cierto? Efímera, pasa rápido. Individual porque cada uno de nosotros es diferente, pero no es social. Recordemos que la lengua es social. Ahora la pregunta número 11 también nos dice, no es característica del habla. Y tenemos entre las alternativas lo mismo que vimos en la anterior, no es social. El lenguaje es, ¿qué es el lenguaje? Una facultad humana. Recordemos que solamente las personas utilizamos el lenguaje. Pregunta número 15. ¿La lengua oficial de Marruecos cuál es? Recordemos que Marruecos, Arabia, por allí, el árabe es su lengua oficial. La lengua de Mozambique es ¿qué? Un poco para investigar allí. Mozambique, el portugués. Y la lengua oficial del Malawi. La lengua más hablada en Malawi es el inglés, no hay que confundirnos, pero la lengua oficial en su país es el chichewa, ¿ya? Muy bien, chicos, no se olviden de terminar ejercicios de aplicación, la parte de las lecturas y de transcribir los números pares en su cuaderno y marcarlo allí.